Y de una xenia de la palabra pasamos a dos xenies de les armes. Cuando a principios del siglo XIX les tropes napoleóniques ocupaban España col permiso de Carlos IV, Asturias fue la primera provincia en declarar la guerra a los franceses. Y realmente si pensamos en nomes bien se nos un claro a la tiesta, ¿no? El general Riego. Pero ¿y si te dijera que existieron dos mujeres que hicieron mucho también contra los franceses y enriba aquí en Asturias y no como el otro? Pues sí, existen. Ellas son Marí Candayón y Xuaca Bovela. María Josefa Francisca González y Suárez, Marí Candayón, nome que tenía puesto por su origen Nandayón, un pueblín del concello de Les Regueres, venía de una familia de ese concello y trabajaba en los chigres de la familia. Fue madre soltera y cuando quedó huérfana tuvo que dejar a la Sofía y ir sirviendo a una familia de burgueses per toda España y Francia, hasta volver a Uvieu. Xuaca Bovela tuvo una vida un poquillín diferente, y era filla de una familia burguesa de Uvieu. Pero esas diferencias de clases nun llos quitaron de xuntes el 9 de mayo de 1808, en conociendo los fechos del 2 de mayo en Madrid, impidieron que el secretario general francés Joaquín Murat hiciera publicación d'un bandu francés. Luego, el 25 de mayo participaron en el levantamiento. Marica participó en un cuerpo sanitario durante la guerra. Además, cuando ese año detuvieron a Meléndez Valdés y iban a justiciarlo por afrancesau, Marica organizó una procesión con la Cruz de la Victoria al frente y logró que nun se xuzgara. Por la so parte, Xuaca foi la que dio el aviso de que se sacaron les armes de la Real Fábrica y participó en el desarme de los carabineros reales y el regimiento de Ibernia. Por los sus servicios, Fernando VII concedió ellos una pensión vitalicia a cada una, 4 reales diarios a Xuaca y 3 a Marí, que costó más recibir esa pensión por la su situación desprivilegiada en contraste con Xuaca. Estes fueron 5 de las mujeres más importantes de Asturias, magar que hay munches más. Por desgracia, creo que no vamos a llegar nunca a dar con toes. Publicaciones en baxo de nomes de maríos, silencios por la su ideología o leyendes mal contaes fan que munches de estas mujeres queden enterraes na historia, esperando que de quien les saque. Elisa y Ximena Fernández de la Vega, les primeres licenciadas en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Victoria Pérez, Josefa de la Cuesta y Teresa González, les primeres mineres que hubo en Asturias. Gloria Cuesta, la tercera aviadora de España y la primera de Asturias. Esther Sastre, la primer mujer que participó en una competición de natación. María de les Alas Pumariño y la Asociación de Viudes de la República. Les pintores más importantes como Xulia Alcaide Montoya, Carolina del Castillo y muchas más, para todas ellas, sin ningún tipo de duda, este programa. Así que muchas gracias por todo lo que aguantáis, por todo lo que pasáis por culpa del nuestro género. Y bueno, decir que si vos gustó este formato en sin entrevista, dejadle unos comentarios, y si no vos gustó, pues también, como ya dije en antes. Un abrazo pa' todos y sobremanera pa' toes, y ánimo a seguir luchando, porque en Tavilla queda mucho por algamar.